Bien, para todos y para todas, muy buenas tardes. Nuevamente estamos aquí desde Montaña de Letras, analizando la realidad, creciendo como colectivo y el día de hoy, ante la circunstancia continental que nos compete, estamos analizando el nuevo viraje que ha dado cada uno de los países, en su mayoría, hacia gobiernos de izquierda y gobiernos progresistas. Para analizar el tema, tenemos el lujo de contar con la presencia del maestro Sergio Mario Guili. Él es psicólogo de formación, coordinador de la Escuela Latinoamericana Hombre Nuevo, Mujer Nueva y escritor y analista de los diferentes temas que aquí vamos a abordar el día de hoy. También tenemos la presencia de nuestro camarada y compañero Kelvin Blesgraf, licenciado en filosofía, docente en filosofía en el nivel de bachillerato y quien les modera Sebastián Martínez. Para nosotros entonces, estimado maestro, es un gusto tenerlo el día de hoy en nuestro espacio de estudio y sea usted bienvenido y lo mismo camarada Kelvin. Bueno, Kelvin, Sebastián, el gusto es pura y enteramente mío y el que se siente honrado fundamentalmente soy yo. Un saludo muy grande para el público que nos acompaña. Muchas gracias. Kelvin, bienvenido. Buenas tardes, queridos compañeros. Honor que me haces, querido compañero Sergio, querido compañero Sebastián. Un placer nuevamente estar aquí con ustedes para discutir y para aprender. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, entonces, sin más preámbulos, como nos convoca en este conversatorio, vamos a hablar del viraje que tiene América Latina hacia la izquierda. Entonces, para comenzar este esquema de diálogo, estimado maestro, vamos a discutir tres ejes que son fundamentales y que nos van a permitir ir avanzando en la discusión. El primero tiene que ver con esta nueva ola de gobiernos de izquierda. Dentro de muchos sectores, incluso de la misma izquierda, se han hecho críticas muy fuertes al gobierno de Gustavo Petro, a los gobiernos de Fernández en Argentina, el mismo Pedro Castillo, que ha sido incapaz de garantizar la gobernabilidad. Y esto plantea unos retos. Entonces, la pregunta con la que iniciamos desde su lectura, ¿cuál es la situación que se viene presentando en América Latina? ¿Estos gobiernos realmente representan un cambio o son sencillamente unos paliativos que se le dan a los pueblos para lograr contener los estallidos sociales? Bien, Sebastián, esto lo hablábamos hace un ratito, bueno, el gran debate de Latinoamérica, ¿no? Por empezar, bueno, yo les cuento, yo empecé a militar en 1982, previo a lo que fue Malvinas, cuando la dictadura acá en Argentina estaba en decadencia, pero había dictadura, ¿no? Imagínate lo que era Latinoamérica en 1982, donde solamente tenías Cuba, la incipiente revolución nicaragüense. Yo creo que lo que se ha avanzado de hasta ahora es enorme. O sea, cuando uno ve, digamos, los logros que hemos tenido del campo del pueblo, yo creo que en primer término tenemos que reflexionar la importancia que tiene haber logrado que en toda Latinoamérica hoy tengamos gobiernos progresistas con más nivel de avance, con menos nivel de avance, ¿no? Pero gobiernos que en definitiva pueden soñar, una vez que, por ejemplo, Lula esté en el gobierno, con volver a reactivar herramientas de unidad, con gobiernos que están tratando de dar respuestas populares, muy condicionados. Ahí me parece que uno de los elementos que tenemos que ver es que, digo, en general en Latinoamérica, ¿no? A diferencia de los gobiernos progresistas de primera ola, en esta segunda ola el imperialismo ha apretado las tuercas con las burguesías locales para condicionar absolutamente a estos gobiernos, dejarlos con una estrecha cornisa para moverse. Y después, bueno, lo que hay que decir es que realmente la victoria en Colombia ha sido algo fenomenal. Digo, yo creo que ustedes tienen que tomar dimensión lo que significó haber volteado décadas de uribismo, ¿no? Y vamos para atrás. Yo vengo siguiendo Colombia desde 1985, Jaramillo, Prado Leal,
ese intento de la Unión Patriótica, que terminó bañado en sangre, los procesos de paz, todo el dolor que significó, todas las agresiones, todos los asesinatos de los líderes de la insurgencia, ¿no? Y hoy poder, a partir de este proceso de paz, haber tenido ese fenómeno de la primera línea, el combate callejero, la decadencia de Duque y este gobierno. Realmente lo que podríamos ir diciendo que en términos estratégicos sigue fungiendo de portaaviones del imperialismo en Latinoamérica, porque las 7 bases siguen estando. Digamos, lo grandioso es que hoy no tenés un gobierno que está pensando, que está constantemente pensando en cómo agredir no solamente al pueblo colombiano, sino también a Venezuela. Digamos, esto me parece que son cosas muy importantes. Te doy un ejemplo. Argentina. Uno puede decir que el gobierno de Alberto Fernández es un gobierno que no obedece a la clase obrera. Es un frente popular. Como frente popular tenés sectores de la burguesía con intereses mercado internistas, que juegan para su lado. Y realmente la clase trabajadora está muy condicionada en Argentina, más el condicionamiento de una brutal deuda externa que nos dejó Mauricio Macri. Ahora, Mauricio Macri te deja una deuda de 44.000 millones con el Fondo Monetario Internacional en días. Mauricio Macri, o sea, durante el gobierno de Mauricio Macri, el ejército argentino estaba desarrollando planes y ejercicios tendientes a atacar desde Cúcuta a la revolución bolivariana, digamos. Cuando vos tenés un gobierno de derecha, lo que vos construís en 12 años, te lo destruyen en 4 años. Digamos, esto es lo primero que tenemos que ver. Uno puede decir, Lula, mirá las alianzas que hizo con la derecha. Bueno, del otro lado estaba Bolsonaro, ¿sí? Uno puede decir Boric. Boric hoy, el Partido Comunista Chileno, le está pegando muy duro. Sin embargo, digamos, prefiero 1000 veces a Boric a que hubiera ganado Kast, que es un integrante de la ultraderecha. Hace poco hubo en México una reunión de la ultraderecha mundial, donde entre otros fueron Lech Walesa, Kast, la ultraderecha argentina, y el jefe de The Movement en Latinoamérica, que es Eduardo Bolsonaro, el hijo de Jair. The Movement, aclarémoslo, es la organización de Steve Bannon, mano derecha de Donald Trump, que está intentando, a través de los discursos de odio, fracturar las sociedades, no solamente latinoamericanas, sino también europeas, desarrollando un neofascismo. Entonces, esta es la avanzada que tenemos del otro lado, porque también hay que decirlo. Yo vengo futbolero porque vengo con la garganta gastada, porque estuvimos gritando los 2 goles de Argentina, por favor, lo que fue un sufrimiento enorme, pero bueno, estuvimos descargando toda la ansiedad que teníamos, los gritos. Pero digo, haciendo una metáfora futbolera, podemos decir que los rivales también juegan, y cuando están en el gobierno no es el poder, recordemos los clásicos del marxismo. Igual, cuando encima tienen el gobierno, te destruyen. Entonces, el primer elemento es que esto tenemos que entender, no es que no es una cuestión voluntarista de que agitamos el parche, ponemos la bandera roja, empezamos a marchar y llegamos al poder. Eso no es así. El enemigo tiene bases mediáticas muy poderosas. Ahí allá tiene la cadena Caracol, acá tenemos Clarín, La Nación, en Chile está el Mercurio, o Globo en Brasil, poderosísimas. Ojalá tuviéramos un cuarto del poder de artillería que tienen los medios de comunicación, un cuarto, te digo, del poder de artillería que tiene la derecha. A eso le tenés que sumar Fuerzas Armadas, de seguridad, las centrales de inteligencia, ¿sí? La burguesía, el poder económico, ¿sí? Y el poder judicial. Digo, es realmente un poder tenebroso, lo utilizan a través del lawfare, donde medios y jueces adictos se entrelazan para judicializar directamente a los gobiernos populares. Entonces, me parece que en ese marco tenemos que entender. Por ejemplo, Pedro Castillo en Perú es vacilante, afloja. Tendemos muchas veces en los análisis a psicologizar las actitudes de un gobernante. Del otro lado tiene el fujimorismo, del otro lado tiene las Fuerzas Armadas. Digamos, no es fácil. Luis Arce Catacora en Bolivia. El intento de golpe de Estado fue, compañeros, muy, muy difícil. Y realmente, entre gobiernos como el que uno puede decir tibio, como el de Alberto Fernández,
y el de AMLO le salvaron la vida a Evo Morales y a Álvaro García Linera. O sea, los mataban si no estaban estos gobiernos. Y Alberto Fernández le dio una plataforma geográfica a Evo para la contraofensiva. Entonces, digo, son detalles que me parece que son muy importantes a la hora de entender, digamos, cuál es no lo que nosotros, desde nuestra mente revolucionarios, quisiéramos, sino lo que el conjunto del pueblo en este momento puede sostener, y desde ahí apalancar el movimiento popular. ¿Cómo se hace desde los revolucionarios? Bueno, yo no tengo la última palabra, pero me parece que estos son los trazos generales que tenemos que tener en cuenta a la hora de plantearnos una política revolucionaria en el marco de estos gobiernos más o menos avanzadas, más o menos progresistas. Bien, maestro, muchas gracias por ese panorama y eso nos va dando luces, sobre todo a la hora de analizar la situación desde la perspectiva de convertirse en gobierno, pero también desde la perspectiva de izquierda crítica. Y eso supone, por un lado, superar ciertos purismos intelectuales que pueden haber que olvidan la practicidad de la política, ¿no? Entonces, uno escucha que hay críticas, por ejemplo, aquí en Colombia, porque José Félix Laforí, que es el representante del gremio ganadero, que históricamente han sido los despojadores de tierras, sentado negociando por parte del gobierno en la mesa de negociaciones con el ELN. ¿Sí? Desde una suerte de purismo, decíamos, esto puede resultar problemático porque un gobierno de izquierda, ¿qué hace incluyendo a los mayores despojadores dentro de la mesa de negociaciones? Pero en términos prácticos, esto envía un mensaje concreto. El problema es que la izquierda termina siendo la misma oposición de la izquierda. ¿Cómo comprender esta confrontación dentro de la izquierda en un país como este que no tiene historia de haber tenido gobiernos de izquierda? El máximo proyecto fue aniquilado en los años 80, que como usted bien lo mencionaba ahorita es la Unión Patriótica. Entonces, ¿cómo comprender esos purismos de ciertos intelectuales a la hora de analizar esta situación que nos planteamos? Mira, hay cuestiones de edad. Lenin decía, hay cierta edad donde por más que le hables van a ser puristas, ¿no? Hay cuestiones también de época. Yo cuando era el 2001 y me decían que Lula tenía que negociar con la derecha para poder estar en el gobierno, yo me plantaba y decía, entonces también es derecha, porque después la vida me demostró otra cosa. Mira, en Latinoamérica los purismos no sirven. Y el primero que te plantea eso es que supuestamente la referencia a los puristas que leyeron mal es Vladimir Ulyanov Lenin. El izquierdismo, que también yo me enojaba con el izquierdismo, cuando estaba pasado de rosca, como decimos los argentinos, me enojaba con ese texto. Es brillante. ¿Cómo que no vamos a hacer compromiso? ¿Cómo que no vamos a negociar? Decía. Los bolcheviques negociamos con todo el mundo, hicimos millones de compromisos. A ver, los comunistas de izquierda de Europa aprendan de los bolcheviques, pero de lo que hicimos, no de lo que ustedes creen que hicimos. Decía eso en el izquierdismo, ¿no? Y hay un capitulito del izquierdismo que dice, ningún compromiso, dice así directamente. Mirá, los nicaragüenses se fajaron a tiros con la contra. Miles y miles de muertos. Le enseñaron los militares argentinos torturadores genocidas les enseñaron a torturar a la contra. ¿Qué hace Ortega cuando vuelve al gobierno? Negocia con la contra y los incorpora al gobierno en el Frente de Reconstrucción Nacional. ¿Qué pasa hoy con Nicaragua? Es el país de Centroamérica que más hospitales, carreteras, establecimientos educativos está construyendo. ¿Sí? Lula, con la derecha. Bueno, ¿qué significa Lula para el establishment? Es el peor enemigo. Pues nosotros nos refugiamos en un local, podemos tirar la estrategia a Júpiter, ¿sí? Pero el enemigo hay que ver a quién persigue. Persigue a Lula, lo enfrentó a Lugo. Acá en Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, o sea, se la tienen jurada, la odian. Entonces, ¿cómo no vamos a estar nosotros al lado de Cristina? A muerte porque es la líder que pudo construir el pueblo argentino en estas condiciones. Después está la otra cuestión, como revolucionario, con cierta organización, nosotros vemos cómo son los movimientos populares, vemos sus debilidades, vemos sus dificultades. A ver, a Cristina, digo, y no
no lo tomen a mal, sino para medir hasta qué punto estamos a veces desfasados. Le apuntaron con un arma a 15 centímetros de la cabeza y nadie lo pudo frenar a esa persona. Entonces, nosotros como revolucionarios tenemos otra formación. ¿Qué hacemos? Nos encerramos en un local y nos quedamos avinagrados diciendo, no, ¿por qué este gobierno, mientras la lucha de clases pasa por allá? O peor que eso, nos ponemos la vereda de enfrente, como hacen los trotskistas argentinos. Los trotskistas argentinos en el 2015, 2014, Argentina tenía los mejores salarios del continente. Y los trotskistas argentinos cortaban los puentes y hacían paros muy agresivos para que se quitara el impuesto a las ganancias a los obreros de mayor nivel de mayor nivel económico. Bueno, llamaron a votar en blanco. Fueron una incidencia fundamental para que gane Mauricio Macri, porque para ellos eran todo lo mismo. Macri destruyó el salario de los trabajadores argentinos y tuvieron que pagar más. Prometió que nadie iba a pagar ganancias, tuvieron que pagar más. Hay que pagar con alegría, después se les reía en la cara. Entonces los trotskistas argentinos, claramente, ¿para qué lado trabajan? Para la derecha. Vamos a ver la CONAIE en Ecuador, ¿sí? Ortega lo planteó. Acá las fundaciones ponen millones de dólares para generarnos movimientos de ecologistas, indigenistas que nos juegan en contra, ¿sí? Y le hicieron la resistencia a Rafael Correa y su Revolución Ciudadana. En Bolivia, cuando quiso hacer la carretera del Tibnis, bueno, si vos frente a un gobierno popular te plantás a chocar frontalmente, seguramente el imperialismo te va a aplaudir. Como aplaude la Unión Europea, lo digo lamentablemente, al Partido Comunista de Venezuela que se puso enfrente del chavismo. Claro, entonces después viene la Unión Europea y te aplaude y te reconoce y te palmea la espalda porque está jugando para los intereses de ellos. Entonces, digo, y hay historia, ¿sí? De esto, que en Venezuela también se tiene muy en cuenta. Por ejemplo, lo del MIR chileno, cuando Salvador Allende estaba defendiéndose a capa y espada y los camaradas del MIR estaban diciendo que Salvador Allende era un momio, que no avanzaba con la revolución y todo ese tipo de cuestiones. Bueno, desde aquellos años hasta ahora yo creo que la izquierda latinoamericana ha ido generando un proceso de fortalecimiento y de aprendizaje muy importante, lo cual no quita que el imperialismo está buscando ahí donde pueda encontrar, friccionar, encontrar, digamos, fisuras para meter contradicciones que hagan caer a estos gobiernos, porque a ellos les interesa fundamentalmente los gobiernos de ultraderecha, que son los que le van a promover que nuestros países directamente se disgreguen, porque ese es el objetivo del imperialismo para esta etapa. Bien, maestro, muchas gracias. Camarada Kelvin, no sé si de pronto tuvieses alguna pregunta o algo que añadir a lo que ya el camarada maestro Sergio ha dicho. Bueno, pues realmente es como una pregunta, pero es más, digámoslo, como una pregunta afirmativa. ¿Tú piensas, maestro, tú piensas, profe, que realmente lo que, no en el sentido como izquierda, porque la izquierda desde una perspectiva creo que es muy ambigua, hay muchas izquierdas, o sea, creo que más bien nombrarlo como un sujeto, que sería como las clases populares, deben de pensarse desde sus intereses, pero no a partir desde una concepción moralista de lo puritano, sino a partir de una concepción pragmática. Esa sería como mi pregunta o afirmación. Se debe pensar es desde una concepción pragmática y no desde una concepción moralista puritana, no desde las izquierdas, sino desde el concepto de la clase popular. Mirá, para mí eso es mi aprendizaje en la historia de militancia. Mi aprendizaje en la historia de militancia es esa, que el puritanismo es una gran herramienta al servicio del imperialismo. Vos fijate que el primer problema que tenemos con el puritanismo es cuando Lenin tiene que desarrollar la NEP, la nueva economía política, donde tiene que negociar. Está bien, los obreros estaban muriendo en el frente para armar el poder popular y los campesinos venían y le decían, bueno, si no me pagas lo que yo quiero, no te entrego los granos. Bueno, comunismo de guerra, te pateamos la puerta del silo y te llevamos todos los granos porque los obreros están muriendo. Bueno, ¿sabes qué? Digo,
iba a decir una grosería, te vas a la que te parió, no cosecho más. Se entraba a caer brutalmente las cosechas en el campo, listo, NEP, nueva economía. ¿Cuánto quiere, señor campesino? Ahí, pagame lo que yo te pido, esto, listo, cómo no. La Unidad Obrera Campesina se hizo así. Y los puristas se arrancaban las mechas, como se arrancaron las mechas con el pacto de Brest-Litov en Trotsky, cuando va a negociar el pacto de Brest-Litov, purista, no vamos a negociar nada, los alemanes que hacen rock avanza, después hubo que negociar en peores condiciones. De ahí en adelante el purismo no ayudó nunca. Si uno ve una revolución de cerca, le va a ver las manchitas. A ver, yo estuve en la República Democrática Alemana, mátenme acá, si yo vi y miento, si yo hubiera visto un solo niño pobre, un solo rancho, un solo niño mal vestido, una sola persona en la calle. Era una sociedad que tenía un nivel de consumo impresionante. Ningún país de Latinoamérica tiene el nivel de consumo, de educación que tenía la RDA en los 80. Ni hablemos del deporte, ni hablemos de la industria. Cero. Imagínense una sociedad con cero desocupación. Digamos, una cosa tremenda. Bueno, sin embargo, uno entraba ahí y decía, no, pero mira esto, mira aquello. Era joven, ¿no? Era muy joven. Y era purista también. Mira esto. Después cuando cayó me enteré de lo que era la otra realidad. Lo mismo, tuve la posibilidad de ir a Venezuela, tuve la posibilidad de ir a Cuba. Y la gente también en el socialismo se enoja con esas cosas y se enoja con razón. Pero hay una base. El hombre nuevo y la mujer nueva no han advenido del cielo, ni tampoco van a venir angelitos a gobernarnos. Vienen hombres, seres humanos de carne y hueso, que el imperialismo aborrece, porque uno dice, mira el chavismo, como debe pasar en Colombia. Ellos dicen, está lleno del gobierno de adecos, está lleno de copellanos, dice, y se enojan, ¿no? Y tenés que armar gobierno con lo que puede conducir. Mientras la conducción estratégica esté en manos de la revolución y hayan logrado, a diferencia del resto de Latinoamérica, de cooptar los servicios de inteligencia, cooptar las Fuerzas Armadas, de seguridad, más o menos, ponele, y los medios de comunicación, bueno, entonces ahí tenés una base como para negociar. Sí, y bueno, y acá hay una gobernadora que era de la Acción Democrática, los adecos, ¿no? Que dicen ellos. Conducir un país es muy difícil y me parece que es central que nos quitemos los purismos, que veamos dónde está el pueblo, cuál es la lucha del pueblo, cuál es el nivel de conciencia del pueblo. Y nosotros no tenemos por qué renunciar al socialismo. Yo cuando doy las clases de la ELAF, de la Escuela Latinoamericana de Formación, doy Lenin, de pe a pa, hablo de socialismo, aprovecho el tiempo en ese sentido, pero en ningún momento soy purista en el sentido de terminar la posición de los trotskistas, que hace días murió Bede Bonafini, te dicen, rescatamos a Bede Bonafini, pero fue cooptada. Pero tipos que no le llegan ni a las medias a Bede Bonafini. Cuando murió Fidel, no, reconocemos a Fidel, pero no estamos de acuerdo. Pero por favor, son los que dicen que tendría que haber hecho la revolución permanente, Fidel, salir con 7 chalupas en el 61 a invadir toda Latinoamérica. Una locura que hay que pensar entonces el pensamiento trotskista, a qué apunta, ¿no? Disculpen claro, si me voy un poco de roja, me voy de tema, usted me orienta. Está bien, está bien, maestro, sobre todo porque como estamos analizando si esto es un cambio real o no, y estamos mirando los paliativos del imperialismo, pues esto nos permite ir ubicando las coordenadas para el siguiente eje y la siguiente pregunta, y es, ante esta nueva oleada de gobiernos latinoamericanos y la relación con los Estados Unidos, ¿cómo podemos nosotros entender esta nueva realidad? El imperialismo no se va a desarmar, el imperialismo tiene un desafío tremendo en estos momentos de situación geopolítica a raíz de la operación militar rusa en Ucrania, a raíz del nivel que China ha tenido en el mundo y la proyección que tiene China en este momento, y pues el mundo se mueve básicamente por la economía china, y la negociación que plantean los chinos no es una relación imperial como sí la plantean los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo entender, por ejemplo, esas nuevas relaciones que con Gustavo Petro, restableciendo relaciones diplomáticas con Venezuela, mediando en el diálogo oposición-gobierno allá,
desafía en cierta medida el criterio de los imperialistas norteamericanos, ¿no? Ya Marco Rubio salió a rasgarse las vestiduras a decir que cómo Petro iba a reconocer a un tirano en el poder, pero el gobierno de Joe Biden le ve con beneplácito y viene incluso el secretario de Estado y muy cordialmente dialogan. ¿Cómo comprender esas nuevas relaciones norte-sur que plantean en América Latina con estos gobiernos, maestro? Bien, nosotros tenemos que hablar con los terroristas, sí, tenemos que hablar con el mismísimo demonio si es necesario. Cuando estás en el poder tenés que hablar con el mismísimo demonio. Hay un libro de la Escuela de Negociación de Harvard que se llama Sí, de acuerdo, sí estoy de acuerdo, donde dice, ¿es posible hablar con los terroristas? Claro que tenés que hablar con los terroristas, porque no te vas a ir a Marte con los cohetes de Elon Musk a donde no está el imperialismo. Ahora, si yo te digo que los yanquis están contentos con que hoy Gustavo Petro esté en el gobierno, te digo que no están contentos. O sea, ¿sabéis lo que significa para Latinoamérica que se haya descomprimido esa frontera terrible, caliente, que era Cúcuta? ¿Sabes lo que significa que hoy no estén ellos en el gobierno, sino que haya un gobierno popular, más popular, menos popular? Es tremendo, es fabuloso para los pueblos de Latinoamérica. Que Colombia hoy esté de este lado es realmente enorme, porque Colombia tiene, por un lado, porque tiene un acumulado de cuadros con unas características que no se dan en todos los países del mundo, ¿sí? Porque han estado décadas allá arriba en el monte y hoy si se integran a la vida social pueden dar un montón de herramientas al movimiento popular a condición de que se puedan adaptar a las formas de lucha del movimiento popular y a los grados de conciencia del movimiento popular. Pero para mí, en ese sentido, sí, es fundamental que un gobierno que está en el poder sea lo suficientemente dúctil como para darse cuenta de que tiene que hablar con el enemigo, como Cristina Fernández de Kirchner habló con el jefe del USAUTCAM, el Comando Sur de los Estados Unidos. Digamos, tenés que hablar. Ahora, digamos, lo que es muy difícil a veces, y Lenin también lo dice en el izquierdismo, dice, a veces hay que ver cuando estás negociando con una pistola en la cabeza o cuando estás transando, como decimos nosotros, cuando te estás rifando, cuando estás saltando la talanquera, dicen los venezolanos. Es muy difícil eso. Y también hay que entender que muchas veces estos gobiernos son una solución de compromiso. No son lo que queremos nosotros, pero tampoco es lo que quiere la derecha. Me parece que el caso típico es el de Boric, que se la pasa atacando a Venezuela, a Nicaragua, digamos que precisamente fue puesto ahí como un tapón para que no gane el PC chileno, porque se veían que ahí el que iba a obtener la primera magistratura era el Partido Comunista Chileno. Digamos, y con determinada correlación de fuerza, hoy Jadwe le sale a marcar la cancha claramente, otra vez metáfora futbolera, a Boric. Digo, hay diferentes casos. En Bolivia tenés que hay una fricción entre Evo Morales y Luis Catacora Arce, y Choquehuanca también se están friccionando feo, pero del otro lado tenés el conflicto de Santa Cruz de la Sierra, donde llevan ya muchos días de paro cívico, y esos son fascistas, esos son unos croatas que vinieron de la Segunda Guerra, los Ustaya, criminales de guerra, son la peor basura de la humanidad, ahí enquistada en Santa Cruz y intentando desarticular el gobierno de Luis Arce. Entonces, ¿es tibio Luis Arce? ¿Recompuso sus filas el imperialismo? Yo creo que pueden haber elementos personales, pero digo, creo que el imperialismo está jugando, de la misma manera en Venezuela, esta contradicción, no, mirá, Chávez era revolucionario, Maduro, mirá, es esto o aquello. Mirá, digo, Maduro también negoció, o sea, está negociando, está hablando con sectores, por ejemplo, Macron ahora en la COP, digamos, intenta hacer negociaciones, y vos tenés que negociar hasta con el mismísimo demonio, pero para mantener a la revolución en pie. Esa es la clave. Digo, para mí la clave es esa. Digo, ¿qué hace el imperialismo frente a esto? Odia profundamente a todo lo que está sucediendo en América Latina. Claro, maestro, muchas gracias por ese panorama en la relación de los cambios. Y lo que concluimos de este primer eje para ir avanzando es que ante las circunstancias que nos plantea esta América Latina, que los recientes acontecimientos nos muestran, ni siquiera tiene la capacidad de decidir o de incidir en la geopolítica mundial,
en tanto países aislados, sino como un bloque que hasta ahora se reconfigura. Y no podemos caer en purismos. Lenin, a propósito de que lo estábamos citando, cuando comienza la nueva política económica, necesita desarrollar la red ferroviaria del nuevo país. ¿Y qué es lo que hace? Pues convocar a los industriales franceses e ingleses, norteamericanos, para que inviertan allá, porque es que no hay desarrollo de las fuerzas productivas. Y en un continente como el latinoamericano, condenado al extractivismo, pues es necesario realizar esta serie de negociaciones. El mismo García Linera hace unos años, cuando era vicepresidente, lo reconocía en Nueva York, ¿no? O sea, le preguntan, si usted es tan marxista clásico, ¿qué hace aquí negociando pues con los dueños del capital? No, pues tienen el capital y nos toca garantizarle a la gente. Entonces no podemos caer en purismos, y me parece que esa reflexión, maestro, es muy pertinente. Y esto nos da paso a al segundo eje que el camarada Kelvin lo va a plantear. Camarada Kelvin. Bien, bueno, creo que también ya lo habíamos como echado como su brochazo, como decimos aquí coloquialmente en Colombia, como que le echamos un brochazo anteriormente. El eje es: ¿qué diferencias hay en este momento los gobiernos actuales con los gobiernos de la primera ola progresista? Que le dimos como un brochazo así súper rápido. Entonces me gustaría o nos gustaría saber qué es lo que tú piensas, Sergio, y cómo ves esos nuevos, como esos nuevos gobiernos de progresistas de izquierda en comparación como con esos gobiernos anteriores, que desde mi perspectiva yo los veía como un poco más más centrados como en una lucha como un poco más frontal, y hoy en día, digámoslo, yo los veo como que tienen una lucha un poco más, ¿cómo lo podemos decir? Como su lucha es un poco como más cautelosa, si lo podemos Bien, decir. No digamos que somos de izquierda, somos progresistas. Sí, 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 me voy a entender. Esa sería, perfectamente. digamos, como mi pregunta. Dale, Bien, maestro. excelente, Kelvin. Primero, quiero retomar un temita, porque todo esto se da en un marco muy concreto, como es el avance impetuoso de las fuerzas productivas en China, producto de también que no fueron puristas, aplicaron las estrategias de reforma y apertura a partir de Deng Xiaoping. Trajo muchos problemas eso, ¿no? No, tampoco vamos a idealizar todas esas políticas, pero sí que permitieron el famoso crecimiento a tasa china. Hoy China es el principal socio comercial de, diríamos, la mayoría de los países de Latinoamérica, y eso está planteado por los yanquis a partir del documento Santa Fe 4, que les recomiendo que lo lean, documento Santa Fe 4, documento estratégico, donde plantea los dos problemas de Latinoamérica son Colombia, dice, y China. Fíjense, Santa Fe 4. Lo cual también le da aire a los gobiernos progresistas. Y que les da esa fortaleza como para poder tener un poco de aire frente al imperialismo, ¿no? Después están los compañeros que te dicen, no, son los dos imperialistas. No, mirá, uno no te condiciona como los préstamos del FMI. Cristina Fernández de Kirchner pudo llegar al último tiempo de su mandato sin un golpe de mercado porque tuvo un préstamo swap de los chinos. Entonces ahí tenemos herramientas como para reflexionar. La primera oleada llega en un momento donde el imperialismo está en nuestros países, se queda sin política, donde se les caen todos los andamiajes teóricos, todos los andamiajes en términos de hegemonía y consenso, porque las políticas neoliberales son desastrosas y mienten hasta que finalmente la realidad se hace palpable en las calles. Entonces, vos tenés que Chávez asciende al gobierno en el 98, en el 2003 Cristina Fernández de Kirchner, tenés a Lula, producto de toda la acumulación del PT, tenés a Evo que sube en Bolivia producto de la guerra del agua y toda la lucha de los movimientos sociales, y eran gobiernos nuevos, digamos, con una derecha que estaba
totalmente desarticulada. Imagínense que en Bolivia tenían al Goñi, que era un tipo que hablaba con acento inglés. Le decían, el Goñi es el yanqui, ¿no? Le decían al gobernante que estaba en ese momento. Es decir, no tenían más cuadro para poner, ni tenían política que diera la cara. Entonces tenían que recomponer. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, se quedan con lo estratégico, Fuerzas Armadas, Seguridad, Poder Judicial, Poder Económico, y entregan una parte del gobierno a los sectores progresistas y de izquierda. Lo cual es enorme, porque así como ahora está pasando en Colombia, a ustedes esta ola le viene un poco más tarde, hay un montón de camaradas, de compañeros, de gente de campo popular, que está haciendo una experiencia de gobierno, y el Estado es un eje de la lucha de clases, y hay que dar la lucha de clases ahí. Digamos, no es, bueno, la idea de vamos a entrar con los batallones obreros y vamos a destruir el Estado burgués de un día para el otro. Parece que esa en los estados capitalistas modernos no se da, sino que hay que ir metiéndose en ese Estado y desde dentro de ese Estado dar la pelea. Porque también ese Estado te da resortes, te apalanca tus políticas, te da voz, te da espacios políticos, te da espacio para construcción de camaradas que saltan del llano de repente a formar parte de el elenco gubernativo y a dirigir, a equivocarse, como nos equivocamos todos los movimientos populares. Entonces, en esa primera ola los agarramos totalmente a contrapié, otra vez metáfora futbolera. ¿Qué pasa? En Venezuela se puede ver claramente, empiezan con la guerra económica. Medios de comunicación, burgueses, no tienen un aparato productivo, no tienen historia de producción en Venezuela. La Polar, más una cantidad de elementos de la derecha van conformando un sistema de desabastecimiento progresivo y destrucción de los canales de abasto que genera el gobierno para empezar a golpear a la revolución bolivariana. Entonces, tuve una primera etapa donde Chávez, digamos, era Papá Noel, digamos, te damos dólares para que viaje, te damos, si haces un tratamiento de drogadicción, te daban un departamento. A veces el chavismo cayó en el buenismo, yo creo, porque es una revolución. En el asistencialismo. Sí. Pero asistencialismo ya desquiciado. Y a veces no, a veces hacía cosas geniales, los 3 millones de viviendas que hizo, hay que sacarse el sombrero, ¿no? Pero a veces sí, no, fue parte de una experiencia que tuvo que hacer. A los campesinos le daban plata, entonces los campesinos en lugar de cultivar aprendían a pedir plata. Bueno, muy complicado ese cambio cultural que tenés que hacer. Bueno, pero la derecha contraatacó y el pueblo no avanzó. Ojalá las comunas en Venezuela hoy fueran las que responden económicamente y las que te hacen el 50% de la producción venezolana. No sucede porque el pueblo no cambia tan de golpe. Hizo intentos socialistas que fracasaron, Sidor, la arepera socialista, Abasto Bicentenario, de manera tal que socializar empresas pasaba a ser casi sinónimo de quebrarlas. Y eso es muy complicado porque eso empezaba a meterse en la conciencia del pueblo. En ese marco, donde tu avanzada no aparece la avanzada de la derecha. Avanzada que tuvo a través del terrorismo, las guarimbas del 2014, guarimbas del 2016, una de sus herramientas, pero que el chavismo la manejó con una calidad impresionante. Lo mismo que la provocación de Juan Guaidó, la manejó con un cuidado, con unos nervios de acero, y la verdad que hay que sacarse el sombrero ante esa dirección. Bueno, lo mismo pasó en Argentina. Cristina había dado un montón de beneficios. Viene Macri, endeuda absolutamente el país, baja los salarios, nos deja condicionados con el Fondo Monetario Internacional, y después hay que hacer la gran patriada, decir, no le pagamos nada, fusil en mano, vamos a resistir. Digamos, no tenés el pueblo en esas condiciones, más teniendo en cuenta que el 40% del pueblo votó a la opción macrista, ¿no? Entonces, lo mismo le va a pasar ahora en Brasil. O sea, fueron 6 años de todos los medios de comunicación diciendo día y noche que Lula era un corrupto, criminoso, presidiario, como decía Bolsonaro y todo eso. O sea, es un contraataque que te hicieron. Es un contraataque, o sea, te dejaron gobernar y te iban a buscar por dónde te iban a entrar. Y bueno, es lo que están haciendo ahora. Digamos, hasta la primera ola, la izquierda era lo que llamaba el caballo blanco.
en términos electorales. Son la esperanza, vienen inmaculados. Bueno, ahora si no la hay, te la inventan. Los medios de comunicación tienen estigmatizado a todos los líderes de izquierda y eso tiene su calado dentro de los sectores populares. Entonces, yo creo que están condicionados. Yo creo que en algunos casos se dan que hay otros sectores de la clase de las clases nacionales, digámosle así, que se hacen cargo, por ejemplo, en el caso de Argentina, pero creo que la insistencia de los sectores de izquierda y revolucionarios en manejarse en unidad en el frente, estableciendo también las diferencias, las críticas que se pueden establecer, repito, sin volverse un señor avinagrado del local que con el dedo en alto se dedica a criticarlo todo, sino construyendo, organizando, que es para lo que tenemos que aprovechar estos gobiernos progresistas. Armemos cooperativas, armemos programas de radio, armemos espacios de debate con el pueblo, empujemos, mostremos que somos capaces de organizar como estos sectores progres tal vez no son capaces. Digamos, me parece que es la forma de entrarle. Digamos, tenemos que tener diferencias, claro, porque las tenemos, pero hay que ser muy cuidadoso en términos de no jugar para el enemigo. Bien, maestro, muchas gracias. Claro, y esto nos marca un matiz bastante complejo, sobre todo en el tema mediático que es fundamental en América Latina, ¿no? El pensador cubano Eliades Acostas Matos escribe un libro muy interesante que se llama Guerras culturales en el siglo XXI, y allí, retomando unos conceptos, mezclando un poco a Chomsky con a Hobbes, dice que el imperialismo logra funcionar con la dosis exacta entre la fuerza, pero también la desinformación. Básicamente así es que gana la Guerra Fría. Y nosotros es un logro por lo menos histórico en términos del triunfo de Gustavo Petro, o podríamos decir que este triunfo cierra el ciclo de reivindicaciones del M-19, guerrilla a la que perteneció el actual mandatario. Pero es un logro mediático porque vencer 60 años de conflicto armado que no solamente tiene, el daño material que le hace, por supuesto, que los millones de víctimas, desplazamiento forzado, en fin, pero también es el tema de la guerra mediática hacia la izquierda como sector. Entonces, este logro, por supuesto, es muy complejo. Eso es un logro histórico, pero además comprenderlo es muy complejo, sobre todo cuando se tuvo todo el tiempo una lucha armada que derivó en un derramamiento de sangre innecesario. Incluso dentro de las mismas extintas guerrillas de las FARC habían focos y grupos que legitimaban el narcotráfico como forma de reivindicar la lucha de clases. Y eso lo que hizo fue incentivar a finales de los años 90 el tema de, por supuesto, el Plan Colombia. Entonces, por eso, mientras los gobiernos de la región o los países de la región giraban a la izquierda, Chávez, Lula, Cristina, Colombia fortalecía la derecha recalcitrante con Álvaro Uribe Vélez y lo que conocemos como la seguridad democrática. Entonces, eso a la luz de esas diferencias. Por eso, cerrar ese ciclo de la Guerra Fría con el acuerdo de paz, pues abre las posibilidades a nuevas reivindicaciones. Y creo que en ese momento nos encontramos. Y esto nos da paso al tercer eje, estimado maestro, que también el camarada Kelvin lo va a mencionar y tiene que ver con la concepción de izquierda. Kelvin. Bueno, maestro, como lo habíamos planteado anteriormente, sí se puede entender que hay unos nuevos movimientos de izquierda que son progresistas, que también tienen una concepción muy fuerte, más no desde el interés de clase en particular y desde lo material, sino que también se ven desde una perspectiva más identitaria y que probablemente no hay una línea que traspase ideológicamente cualquier sujeto, que tenga identidad material más que ideológica, y con ello se fragmente la lucha. Y podemos decirlo que esta izquierda, no sé, pues me corriges, en vez de ser una izquierda, digámoslo,
que tome como su orientación primaria el marxismo-leninismo, se podría decir que más bien toma como esa orientación desde la izquierda inglesa laborista, que es de cierta manera, podemos ser pragmáticos, pero también el pragmatismo que nosotros queremos, que creo que nosotros de corazón lo queremos, también puede ser una jugada o una estrategia del mismo imperio para que nuestros intereses no sean alcanzados. Entonces, no sé, maestro, tú qué nos puedes dar, digámoslo, de orientación, a, digámoslo, a mi pregunta. Gracias. Primero, todo esto engloba, te digo, largo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque voy a tratar de no ser... Voy a ser respetuoso maestro, con los... el tiempo que Bueno, su merced considere está perfecto. primer tema, tendríamos que hacer una charla sobre guerra psicológica y guerra de cuarta generación. Digamos, más adelante. Cuando usted... El espacio está abierto. El espacio está abierto, maestro. A usted Esta le es su gusta casa. ese tema, por lo menos acá, es un tema que despierta mucho interés porque ahí está una de las claves, ¿no?, de lo que hacen con nosotros. Segundo, que me parece en Colombia muy importante, el tema de trauma psíquico. Poder entender el trauma psíquico y poder entender qué hacer frente al trauma psíquico, porque hay mucho trauma después de una guerra, ¿sí?, que hay que restañar. Vamos concretamente. Yo soy marxista-leninista, ¿sí? Y hoy agarras a un chico joven, si yo soy marxista-leninista, te va a decir, vos sos esquemático, dogmático, cuadrado, te quedaste en el tiempo. Porque ¿qué es lo nuevo, mi amor? No, lo nuevo es Foucault, lo nuevo es las identidades LGTBQ, no, más allá de que nosotros como marxistas-leninistas siempre fuimos los primeros que tuvimos una actitud hacia lo que hoy se llama las disidencias, ¿no? Es decir, las identidades sexuales. Lenin fue el primero que dio la posibilidad de despenalizar las identidades sexuales, disidentes, como se dice hoy. En la RDA desde el 68 eso estaba permitido, y en la RFA, en la Alemania Occidental, recién en el 94. Y por presión de los que venían de la RDA, como esta dictadura, y ustedes persiguen a los homosexuales. Y ahora te ganan ellos la bandera. No, porque en el socialismo se perseguía a los homosexuales. Una ridiculez, un absurdo. Cuba hoy hace poco tuvo también la aprobación del matrimonio igualitario. Pero vamos por partes. Hay una intensa campaña por desarticular al marxismo-leninismo, por generar entre el progresismo y el marxismo-leninismo barreras infranqueables. Y esa intensa campaña, digamos, la tenemos que contrarrestar con mucha formación, pero también hay que desarrollar el marxismo-leninismo. Nosotros tenemos las tres partes integrantes del marxismo: filosofía, materialismo dialéctico, materialismo histórico, economía política, comunismo científico. Sí, pero acá si tenés materialismo dialéctico, materialismo histórico, también tenés concepción del ser humano, porque los seres humanos son los que hacen la revolución. Se desarrolló esa parte, no se desarrolló el psiquismo humano, ¿sí? Es como una parte integrante del marxismo. O sea, las tres partes integrantes del marxismo son cimientos de un frondoso árbol que tenemos. Son tres ramas, pongámosle así, de un frondoso árbol que tiene que desarrollar de investigación. Tenemos que darle un nuevo avance al marxismo-leninismo, digamos, como no se pudo hacer en el siglo XX debido a las tremendas condiciones en las cuales tuvimos que militar y construir. Ayer estaba viendo la película Trumbo, tipo que se ganó no sé cuántos Oscars a mejor guión y que no lo dejaban, perseguido por las listas negras, y el macartismo no pudo recibir sus 2 premios Oscar, ¿no? Que hizo Espartaco, bueno, hay un montón de grandes obras. Entonces, nos persiguieron, aparte no desarrollamos nuestra teoría, a veces la transformamos en un dogma, pero aparte de eso el imperialismo juega. ¿Con qué juega? Bueno, acá en Argentina yo empecé a militar en el 82, en el 84 empiezo la Facultad de Psicología, me cayeron así, con tonelada de posmodernismo. Tonelada de posmodernismo. Digo, no mataron. Los jóvenes comunistas ya estaban hablando en posmoderno a los 3 días. Digo, yo había leído algún librito de filosofía marxista, el viejo manual de Afanasiev, tan defenestrado ahora y tan maravilloso, porque digo,
no es que el mundo ha superado al manual de Afanasiev, el mundo está, no sé, acá mucha gente va a rituales Umbanda, ¿viste? No digamos que están superados los manuales marxistas, ¿viste? Vayamos las más a ver las creencias que tienen y lo que decía ese manual de Afanasiev de materialismo dialéctico histórico. Realmente a mí me blindó por lo menos en algún punto, pero el posmodernismo es uno de los elementos que utilizan en toda Latinoamérica. Argentina fue la cabeza de playa para desarticular al pensamiento marxista-leninista. ¿Cómo utilizaron? Después hubieron modas de todos los colores, que el horizontalismo, que el situacionismo, que el imperio de Toni Negri, que hacer la revolución sin tomar el poder de Holloway. Digamos, cada semana te sale una novedad que le va a pasar por encima al marxismo-leninismo. El marxismo-leninismo es el poderoso viento del fondo de la historia que sigue soplando y que, pese a los vientos momentáneos, sigue soplando. Digamos, la forma radical en la cual se toma el feminismo, la forma radical en la cual se toma las teorías de género, son también una técnica de Franklin social. Entonces tenés una compañera ganada por esas ideas, va a estar en la reunión y va a estar señalando con el dedo de manera tal que va a ser muy complicada la organización, digamos, y eso es lo que buscan. Hay una red de ONGs en toda Latinoamérica, por otra parte, que apuntan a meter pensamiento disque de izquierda, pero que no lo es. Acá en Argentina tenemos dos revistas, Anfibia y Cosecha Roja, que son bancadas por National Endowment for Democracy, una fachada de la CIA, una ONG que es fachada de la CIA, y la Open Society Institute de George Soros. Eso, lo conoce. Maestro Soros, hágame un favor. Ahí en Colombia tienen la Fundación Gabo. La Fundación Gabo. Artículo 19 en México. En Perú es Ipsis. En Chile no me acuerdo cuál otra. Y todas ellas forman a los blogueros cubanos que apoyan al SOS Cuba. ¿Sí? ¿Y qué línea tienen? Progre, posmo. Bueno, nosotros pasamos de todas estas cosas, ¿viste? No somos tan, uy, qué duros que son ustedes, comunistas, ¿viste? Es esa la línea. Lean El Estornudo, por ejemplo, una de las revistas donde se agitan todas estas maniobras. Después tenés el ala derecha, que son los que te hacen los tuitazos, etcétera, etcétera. Pero ese conjunto de ONGs, ustedes tienen que, para analizar, digamos, cuál es la estrategia del enemigo, analicen cuál es la táctica de la Fundación Gabo en Colombia, por ejemplo, ¿sí? Y de todos estos sectores disque progre, porque en realidad están bancados por tres nefastas organizaciones. Open Society, el National Endowment for Democracy, la NED, y la USAID, ¿sí? Todos ellos dan premios para estos blogueros cubanos, ¿sí? Se aplauden entre ellos, dan becas, ¿sí? ¿Para qué? Para hacer la contrarrevolución desde adentro. Entonces, digo, no basta con recitar. Uno de los primeros elementos que yo quiero dejar claro es que nuestra formación ideológica es fundamental. Lenin, ¿qué hacer? Vamos al ABC. Discúlpenme que sea tan dogmático, vamos al ABC. Hay un capitulito del qué hacer que es fabuloso, cuando Lenin directamente lo machetea, lo copia a Engels y dice, lean esto, de la Bauerkrieg, la guerra campesina. ¿Y qué dice ahí? La lucha de clases se desarrolla en 3 círculos concéntricos: ideología, lucha política, lucha económica. ¿Dónde nos parten? En la lucha teórica ideológica. Porque nos meten el psicoanálisis, porque nos meten el posmodernismo, porque nos meten un montón de basura, cuando el marxismo es poderosísimo, camaradas. El marxismo es poderoso. Lenin. No, porque lo dice Lenin, no. El marxismo es todopoderoso porque es exacto. Sí. Tres fuentes y tres partes. Es todopoderoso porque es exacto. También lo quieren posmodernar a Lenin, ¿eh? También lo quieren posmodernar. Además es un método que permite analizar la realidad. Pero creo que ahí la pregunta también de Kelvin, un poco enfocada en el tema de los gobiernos, es que esas reivindicaciones individuales son las que hoy se hicieron gobierno. Entonces, por ejemplo, aquí hay un gobierno que es multicultural, o sea, porque yo, por ejemplo, podría dialogar con un concepto como la interculturalidad. En un país como Bolivia es imprescindible.
O sea, ¿cómo hablamos de un Estado plurinacional con todo el constructo cultural que existe allí, ¿no? Por ejemplo, los indígenas que no se identifican como obreros, entonces la renovación pasa precisamente por entender el sujeto social revolucionario que está allí. Pero aquí, por ejemplo, es un gobierno, y el mismo Gustavo Petro lo ha dicho, es un gobierno multicultural, y la multiculturalidad sí que es el discurso del engaño del posmodernismo y además del capitalismo, porque lo que hace es individualizar las luchas que otrora permanecían unidas y desconocer la transversalidad de las luchas. Entonces, la pregunta que Kelvin formulaba era esa, y es, ¿estos gobiernos se hacen gobiernos no solamente por el apoyo de la clase popular, porque la clase popular en Colombia, dado lo que ya mencionábamos ahorita, está marcada por toda una serie histórica de bombardeo ideológico, y el pueblo colombiano, hablemoslo en esas categorías, es un pueblo inclinado al catolicismo de extrema derecha, ni siquiera a la teología de la liberación, sino al catolicismo de extrema derecha, y apoyar a las derechas. Entonces, ¿quiénes son los que se hacen gobierno? Las comunidades LGBTI, todos estos grupos que están disgregados y que encuentran en estas reivindicaciones el elemento. Por ejemplo, Francia Márquez como vicepresidenta, pues representa las negritudes, pero aquí en Colombia hay una cosa muy compleja, y es que el indígena y el negro se enfrentan por el problema de la tierra, porque no hay un reconocimiento de transversalidad. Entonces, a la luz de una concepción de izquierda, ¿cómo comprender eso, maestro? Bien, bien. Digo, me pusiste porque me estaba yendo mucho en fundamento. Lo primero, entonces, cierre lo que había dicho hasta ahí. Fundamental que estudiemos el marxismo-leninismo y que lo liguemos a los actuales desarrollos científicos, técnicos, políticos, técnicas de comunicación, técnicas de guerra psicológica que nos están haciendo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Punto. Iba a ir a eso. La muerte de los grandes relatos, dicen los filósofos Posmodernos franceses, ¿no? Entonces, claro, quedan los microrelatos, ¿sí? Entonces, y parece que eso es la vía de acumulación del pueblo. Y no, y no. Lo podemos ver, ¿sabes dónde lo podemos ver claramente? En lo que fue el referéndum por la Constitución de Chile. Mejor ejemplo imposible. Queremos un Chile multicultural, queremos esto, queremos lo otro. Tantas cosas le decían a la gente, tantos artículos, tantas cuestiones. Acá tenemos un comunicador, uno de estos coaches que hacen coaching de propaganda de Macri, ¿no? de la ultraderecha, que se llama Durán Barba, él es ecuatoriano, ¿no? Y habla de las utopías de un metro cuadrado. Dice, esas utopías de un metro cuadrado en Chile no dieron resultado. Porque claro, después el Mercurio te sacaba, no, si tenés 2 casas te van a sacar una. Te inventaban un artículo y que la gente se iba a leer toda la Constitución. Entonces, claro, en esos microespacios donde esta gente se junta y hace su microrelato y están todos de acuerdo y coparon la Constituyente y pusieron todo lo que querían poner y era soñar, soplar y hacer botellas. Después cuando tuvieron que ir a las grandes masas populares, la masa, o sea, por más que era ultra progresista, las masas populares, a ver qué dice el Mercurio, no, que te van a sacar una casa, no, yo voto en contra, no, que esta es la constitución del rencor, mejor barajemos de nuevo, así vamos a hacer una linda reforma. Digo, a veces, creo que también esta idea de que por ese lado se llega mejor a las masas, en realidad es un gran desorganizador. Después, los militantes chilenos se sintieron golpeados, etc. Pero las cosas ocurren por algo y tenemos que aprender. En todo caso, hubiera sido preferible 3 artículos, ¿sí? Pero cambiar esa constitución chilena, ¿sí? Pinochetista, y ser claro frente al pueblo y no llenarlo un berenjenal de pluriculturalidad y plurinacionalidad, que en Bolivia, como muy bien decía Sebastián, y lo firmo yo también, es muy necesario, pero que también es una herramienta del imperialismo, porque no nos olvidemos que el imperialismo quiere disgregar a nuestros países. En algún momento se habló en Venezuela de armar una república ahí en la zona de Maracaibo, ahí en la frontera y bueno, toda la frontera con Colombia. Digamos,
te saca una nacionalidad el imperialismo y te parte el país, digamos, ¿por qué a nosotros nos empezaron a vender acerca de las mujeres de los YPG kurdos, lo revolucionaria que eran y el terror que tenían de ISIS? Porque eran aliados de los yanquis y estaban para partir el norte del territorio sirio. Entonces, claro, los kurdos, pobrecitos, a eso sí hay que darle bola. A los palestinos no, que se mueran. Pero a los kurdos, por favor, claro, porque eran los aliados de los yanquis. Entonces hay que tener mucho cuidado porque también de la mano de eso puede venir la partición de nuestros países, como pueden hacer una Araucanía en el sur de Chile. Por más que yo apoyo la lucha del pueblo mapuche, pero no quita que en cualquier momento el imperialismo ahí no tenga una llave como para construir esto. A veces esas utopías de 1 metro cuadrado pueden ser utilizadas por el imperialismo de una manera muy negativa. Y efectivamente, hay muchas fundaciones e instituciones que laburan, que trabajan, que solventan esta explosión de feminismo radical, de feminismo anticlasista, este feminismo que plantea que el marxismo-leninismo es machista, así como la decolonialidad es otra de las armas del imperialismo, la decolonialidad. Jacques Derrida, acá el amigo Kelvin, camarada filósofo, no me deja mentir. Derrida era un comunista que se vuelve burgués y que renuncia a todo. Hola, hola. Sí, Kelvin. Sí, ahí te escuchamos, Ahí Kelvin. está. Sí. Digamos, Derrida era... el padre del deconstruccionismo, igual que Foucault, vienen del Partido Comunista Francés. De la deconstrucción, ¿viste? ¿Y qué es la deconstrucción? Nadie lo sabe. En realidad la palabra deconstrucción viene de un filósofo nazi, que era Heidegger, la derrupción. Martin Heidegger. De él viene. Y él tiene todo un medio oscuro, una metodología oscura que él la llama deconstrucción. Entonces, ahora hay que ser deconstruido. No hay que ser revolucionario, ni noble, ni fraternal, ni camarada. Ahora hay que ser deconstruido. ¿Y qué deconstruido? Digamos, no queda claro. Digamos, pero sí se sacó de un plumazo la palabra camaradería, actitud revolucionaria, solidaridad y amistad. Entonces, Derrida, en base a la deconstrucción, llega a la idea de que, bueno, de que hay que despenalizar la pedofilia, porque si deconstruimos todo, deconstruyamos también eso, porque, bueno, ¿quién dice a qué edad se puede tener sexo? ¿Viste? Esto en Argentina se dice posmodernear cuando se habla así, ¿no? Posmodernear es, bueno, a ver, ¿y qué es la pedofilia? Entonces la deconstruimos. Claro, entonces, bueno, él hacía marcha y actividad y presentaba... Perdóname que te interrumpa, maestro. Sí. Lo que tú estás diciendo lo está argumentando Irene Montero. No sé si tú viste que lo argumentaba Irene Montero, que es la podemista, diciendo que pues que se debe de entender que los niños deben de tener sus derechos sexuales y que ellos puedan en cualquier momento de su edad decidir sobre su cuerpo en el sentido sexual. Lo planteaba Irene Montero, pero claro, pues, con 5 años, un absurdo, claro. un absurdo. Claro, que venga a mi consultorio, tengo unos 40 muchachos que le van a explicar 4 pares son 3 botas a esa señora. Pero, el trauma, maestro, pero ahí supone eso un problema, y es que esos ideales, o más bien esas reivindicaciones parciales, son las que se están haciendo gobierno en América Latina. Y en Colombia, por ejemplo, la idea del vivir sabroso se convirtió en el lema. Listo, uno entiende que mediáticamente está allí, pero las reivindicaciones, por ejemplo, aquí hay un personaje bastante interesante en la crítica, pues, o sea, para hacerle la crítica, que se llama Brigitte Batiz. Es una persona transgénero y bueno, todas las circunstancias que esto plantea, y ella se supone ambientalista, pero es defensora del fracking, la técnica de extracción de petróleo, es defensora de pavimentar humedales, o sea, todas estas esferas, que tienen una función ecológica en las ciudades y que en estos tiempos de cambio climático resultan fundamentales. E incluso estos mismos discursos ecologistas son los que se hacen gobierno. Entonces, hablar de izquierda supone comprender esos movimientos que son tan dispersos, pero cómo tender a la unidad. Es decir, y la pregunta sería concreta, sería esta: ¿cómo entender que todas estas variables a las que nosotros criticamos se hacen gobierno
y cómo entender si esto es popular o no es popular. Porque aquí, por ejemplo, en Bogotá tenemos una alcaldesa que se identifica como lesbiana, defiende a las mujeres porque además es feminista y se considera de un partido aquí que es progre, pero de lo más nauseabundo, que también es partido de gobierno, que son lo del Partido Verde. Y ella gobierna con mano dura, ¿cierto? Pero el discurso de la reivindicación es el discurso de las minorías. Esos discursos son los que se hacen gobierno. Entonces, ¿hasta qué punto eso es de izquierda y eso también debemos o no apoyarlo en estos nuevos gobiernos de la América Latina, estimado maestro? Bien, ahí es muy finita, Sebastián, ahí es muy finita. Digo, estamos como haciendo, en toda esta etapa yo creo que estamos en esta charla hilando muy fino y me parece excelente, ¿no? Brevísimo, quería terminar con el tema de la decolonialidad, digamos que venía de esto de Derrida, que la decolonialidad dice que los marxistas somos coloniales, entonces te ponen a Aníbal Quijano, que estuvo en contra de Maduro, te lo ponen ¿cómo es que se llama? A Enrique Dussel, Gofrogel, toda una cantidad de pandilleros que hacen dinero hablando en contra del marxismo-leninismo, ¿sí? Y dicen, no, amplitud de teoría, excepto el marxismo-leninismo, es clave eso. Y después tenemos todo esto. Digamos, nosotros los marxistas somos los que estamos a favor de la igualdad de género, de que no haya diferencia entre los homosexuales, entre lesbianas, travestis. Somos los que más estamos por eso, somos los que más luchamos, somos los que luchábamos cuando estábamos perseguidos y prohibidos, y proscriptos, y torturados. ¿Sí? Digo lo primero. Segundo, evidentemente en Colombia, con la acumulación de cuadros, les van a poner un montón de dinero, porque ya se lo han puesto. Yo me acuerdo del plan Patriota, plan de Colombia, la cantidad de dinero que puso el imperialismo y no pudieron con ese pueblo maravilloso. Imagínate que tiene un acúmulo de cuadros importante, o sea que va a haber un montón de dinero de ONG para poner personajes estrafalarios. Si la alcaldesa de Bogotá, digo, cosa que desconozco, está gobernando con mano dura, y es ella la que gobierna con mano dura, digamos, no es que las fuerzas de seguridad están independizadas y le están haciendo una jugada, entonces es un enemigo. No, y hay que es con complicidad. Es decir, las Fuerzas Armadas en Colombia han operado como han operado en toda América Latina porque son hijas de las escuelas de las Américas. Y en ese orden de idea operan. Aquí en el año 2020 hubo una protesta social tremenda y la policía desobedeció sus órdenes, pero porque obedecían directamente al mandato del gobierno nacional, que es en cabeza del presidente de la República. Pero la concepción de la forma de gobernar de la alcaldesa, de la que hablamos, es una forma de mano dura. ¿Y qué es mano dura? Autoritarismo, es decir, aquí se hace lo que yo digo porque yo soy el gobierno. Si no se hace lo que se dice, pues entonces sencillamente enviamos a la fuerza policial, pero la ves luego tú en los discursos mediáticos diciendo la igualdad de género, las mujeres, las manzanas del cuidado, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos son los discursos que también se hacen gobierno, que es lo que estamos hablando. Sí, totalmente. Ahí hay un tema entonces. Volvemos a la cuestión finita, porque ahí lo que tenemos que ver es que muchos de estos discursos pueden jugar para un lado o para el otro. Por ejemplo, el ecologismo. Vos tenés Greenpeace que dice en Argentina, y en realidad lo que están queriendo es frenar a veces una obra de extractivismo como es el carbón de Río Turbio en Argentina, por ejemplo, que permite el desarrollo industrial. Y el imperialismo viene con sus ONGs y dice, ustedes tienen que cuidar el medio ambiente, mientras ellos lo destruyen, ¿no? Primer punto. Después, por ejemplo, acá, los chinos querían invertir en hacer, digamos, granjas de crianza de chanchos. Para Argentina, la Argentina sojera que tenemos, poder exportar a China carne significaría un avance en términos de valor agregado a nuestras exportaciones, porque la soja no tiene mucha mano de obra, es todo máquina la soja. Los pules de siembra y de cosecha barren toda la pampa húmeda con unas máquinas tremendas y no hay muchos obreros, digamos, rurales trabajando en esto. En la crianza del chancho tal vez sí. La campaña que hicieron para no a los chanchos chinos, porque aparte vienen con COVID, vaya a saber qué cosa, nos van a intoxicar todo el país. Era la posibilidad de tener 10.000 puestos de trabajo en el noroeste argentino, donde eso falta y mucho. Es decir, hay que sopesar cada caso y hay que analizarlo con trazo fino, ¿sí?
Ahora, los marxistas, ¿somos ecologistas? Claro que sí. Ahora, digo, esto lo han dicho también los líderes progresistas. Bueno, a veces tenés que hacer algunas concesiones al cuidado del medio ambiente porque desarrollarte cuesta. Es todo un tema, porque después también pasa que, bueno, después que te dicen eso, se extrae y en el país no queda nada, ¿no? Entonces, ahora acá en Argentina estamos con el tema del litio, que esta es otra de las grandes cuestiones también que tenemos que ver en Bolivia, en Chile y en Argentina. Vienen por el litio, con lo cual el avance de la ultraderecha también apunta a la disgregación institucional, porque también tenemos la obra de fracking de Vaca Muerta, que es la segunda reserva de shale del mundo. Yo creo que hay sectores del gubernativo, sectores políticos que pretenden representar esos intereses que lo que quieren es arrasar con la institucionalidad argentina. El embajador de Estados Unidos diciendo, bueno, acá hay que hacer una alianza entre este y dejar a Cristina Kirchner fuera. O sea, tiene un nivel de injerencia y de brutalidad importante. Ahora, hay que sopesar en cada caso. Hay que sopesar en cada caso buenas intenciones, posibilidades, malas intenciones, doble agente. Digamos, estamos en una etapa de grises, mi estimado Sebastián, mi estimado Kelvin. El Che Guevara decía, las medias tintas son la antesala de la traición. Y yo les digo que no, en la política actual hay que estar con las medias, surfeando medias tintas constantemente y siempre empujando para este lado. Esos choques frontales de batallones contra batallones, con la bandera en alto, no es esta etapa. Esta etapa es de jugadores de póker que estamos midiendo medias tintas y que seguimos manteniendo el corazón revolucionario, no caemos en las provocaciones, pero tampoco caemos en los lazos que tiene la derecha disfrazada de izquierda. Es complejo, pero es nuestro desafío, camaradas. Bueno, maestro, muchísimas gracias. Y quisiera, ya para concluir, y es su tiempo, y de verdad agradecemos enormemente que nos haya regalado esta hora y 12 minutos. Y quisiera finalizar entonces con una pregunta para que su merced nos regale la conclusión, y es, con esta nueva ola de gobiernos progresistas y de izquierda en América Latina, ¿inicia una nueva etapa para América Latina? ¿Usted cree que hay una nueva etapa para América Latina o va a suceder como sucedió con la primera ola? Unos gobiernos mejoran la condición de vida de unas clases populares, estas clases populares que no están concientizadas, ni formadas, ni son vanguardia revolucionaria, ascienden de clase o más bien ascienden en la capacidad de consumo, no de clase, ascienden en la capacidad de consumo y luego se identifican más con los ideales de la derecha que con los que lo sacaron de pobres y votan a la derecha. Ese es el ejemplo Ecuador, ese es el ejemplo, y así un ciclo histórico, o esta vez hay un cambio real. ¿Cómo lo ve usted, estimado maestro? Mira, tal cual, es el ciclo que pasa en los países latinoamericanos. Están un poco mejor y ya se sienten burgueses y votan a la derecha. Mirá, en principio, yo, Sebastián y Kelvin, les diría otra metáfora futbolera. Acabamos de hacer un gol, nos estamos abrazando, ¿viste? Estamos saludando a la tribuna. Es un gol, disfrutémoslo. Colombia se sacó de encima a esa lacra uribista, y aparte con el heroísmo, con el combate callejero, fue una piña en la cara del imperialismo. Hay que disfrutarlo y hay que tener en cuenta que, claro, después pasa esto, las primeras líneas combaten en la calle, pero el que tiene personería jurídica y frente al Estado y un partido armado es el que capitaliza. Es así. Ahora, yo creo que el gol hay que leerlo multidimensionalmente. Camaradas, acabamos con el Grupo de Lima. El Grupo de Lima era una organización terrorista destinada a invadir a la revolución venezolana con carne de cañón latinoamericana. Y la destruimos, camaradas. Destruimos la posibilidad de que Bolsonaro, con un segundo gobierno, empiece a construir bandas armadas desde el gobierno. Ahora, ¿qué es lo que se viene? Y yo creo que lo que se viene son niveles, por lo menos en el sur del cono sur, niveles superiores de violencia. Los carabineros en Chile siguen intactos y son un núcleo fascista. Acá tenemos la policía de la provincia de Buenos Aires, 90.000 efectivos. Un pie de fuerza tremendo.
todo ganado por la derecha. O sea, tenemos acechanzas muy grandes por delante. Tenemos un imperialismo que está rabioso. Tengan en cuenta que lo que está pasando en Ucrania tiene por primer fin frenar el avance inconmensurable de China. No lo pueden parar, no lo pueden parar. Vienen acá a Argentina, dicen, ustedes no tienen que agarrar el 5G de los chinos. ¿Qué hacen los chinos? Le ponen una fábrica de 5G entre Francia y Alemania. O sea, no hay forma de parar a los chinos, le arman el AUKUS con Australia, Reino Unido y los yanquis, arman el tratado Quad con India, India que se corre y se va a la Organización de la Cooperación de Shanghái y dice, a mí no me van a tomar de boludo, yo hablo en argentino, ¿no? Yo no voy a hacer carne de cañón de los yanquis, de su proxy war, a mí no me van a agarrar para esto, listo, negociamos con los chinos, Irán negocia con los chinos, Argentina está a punto de entrar a los BRICS, más Arabia, más, el dólar se está desplomando. El dólar se está desplomando, camarada, porque cada vez es más difícil, porque con toda esta política de sanciones lo que se empiezan a encerrar son ellos. Arabia dice, bueno, ¿sabe qué? Yo empiezo a negociar en yuanes y en rublos. Es decir, pero es una jugada fuerte. A Rusia la están aislando fuertemente y no quiere decir que política y culturalmente eso no tenga que ver. Y eso repercute en América Latina. Vamos a tener niveles crecientes de violencia, bandas parapoliciales, bueno, ustedes ya las tienen de hace años, pero van a volver a ver en algunos países, acá ya están habiendo algunas situaciones de esas características, porque las vías democráticas evidentemente no tienen forma de pararnos. ¿Puede haber una recomposición de las fuerzas de derecha? Puede haberla. Sí, claro que sí. Ahora, si vos tenés todo un continente que empieza a avanzar, que empieza a tener ya siempre una pata progresista, limitando con cada país, cada vez es más complicado. Fíjense el intento de golpe de Estado de Yanine Áñez en Bolivia. Bueno, estuvo Argentina ahí y estuvo dando su apoyo. Fíjense a Perú, cómo no lo pudieron frenar. También Alberto Fernández, tibio, media tinta total, decepcionante, deprimente. Bueno, no, apoyamos a Pedro Castillo. Es decir, hay mejores condiciones, camaradas. Hay mejores condiciones. Esto es lo que digo. Después, a ver, imperialismo es ultrapoderoso. Es 800 bases en el mundo, lanza el James Webb al espacio, 10.000 millones de dólares. O sea, es muy poderoso, muy inteligente. Te hace una contrarrevolución en Kazajistán, en territorio entre Rusia y China, ¿entendés? Te puede hacer una revolución de color donde se le ocurra. Digamos, sin embargo, Rusia empieza a reaccionar, sin embargo, China sigue manteniendo la paz y sigue construyendo fronteras adentro un poderoso sistema económico con la intención, vamos a ver si van a poder seguir, de desarrollar la ruta de la seda. Hay un mundo que está cambiando esa unipolaridad, pero no subestimemos el imperialismo porque tienen unas capacidades enormes. A ver, tienen, la Big Data manejan, camaradas. La NSA nos tiene a todos con varios programas, pero dos de ellos son el programa PRISM y el XKCORE, donde filtran la Big Data y pueden saber en tiempo real perfiles psicológicos, cómo está el estado de ánimo en determinado país y direccionar propagandas. Tienen muchas capacidades. ¿Cuál es nuestro desafío como comunistas? Bueno, a ver, yo a veces lo digo así. Nosotros tenemos que ser los Jedi de estos movimientos. ¿Se entiende? Miren los Jedi que estaba la República y que ellos eran un poco los comandos, porque tenemos organización, porque tenemos estructura mental, porque tenemos disciplina, porque tenemos una cantidad de herramientas que tenemos que ir desarrollando. Y el pueblo cuando dice, del otro lado está Duque, de este lado estoy yo. Digamos, después nosotros hacemos la línea finita. Bueno, esto representa el proyecto popular. No es tan avanzado como nosotros quisiéramos, es contradictorio, tiene un montón de cosas que no nos gustan, pero acá está el pueblo y acá es donde nosotros tenemos que trabajar, defendiendo a este pueblo enfrente de lo otro. Entonces nosotros tenemos que ser los que demostremos con nuestra militancia que desde estos procesos se puede empujar para adelante. ¿Qué pasará? Yo creo que van a haber algunos retrocesos al neoliberalismo. Yo creo que van a haber algunos intentos de desarrollo de la violencia, porque los yanquis tienen, si no tienen ese complejo militar industrial, con las contradicciones propias del capitalismo,
y con el desarrollo hipostasiado que tiene ese capitalismo financiero, ese capitalismo militar, entraría en una crisis brutal si no utilizaran una parte de eso para hacer armas y para hacer guerra. El imperialismo yanqui necesita la guerra como el oxígeno. Lo necesita y lo necesita urgentemente. Entonces, van a buscar, como le están buscando a China en el mar del sur de China, en Taiwán, están entrando a la provocación, y la política de los chinos es no entrar en ninguna provocación, desarrollar la ruta de la seda y seguir aplastándolos en el terreno económico. Pero yo creo que va a ser una lucha dura y una lucha de décadas. Donde nosotros vamos a demostrar la superioridad del marxismo-leninismo, la superioridad del socialismo, la superioridad de nuestras concepciones frente a todo lo que tiran, toda la arena en los ojos del pueblo que tiran los sectores muchas veces de derecha, ¿no? Y otras veces disque progres. Pero nadie tiene la brújula para saber qué puede pasar. Si hay una decadencia, me parece que hay una. Fíjate que Donald Trump, o sea, para hablar de la decadencia del imperio norteamericano, que no es algo que decimos nosotros, lo dicen ellos. ¿Cuál era el lema de Donald Trump? Make America Great Again. Hacer América grande de vuelta. ¿Y qué hace Donald Trump? Lo que hace es decir, vamos a cerrar nuestra frontera, los campeones del libre cambio, los campeones del neoliberalismo, liberales, libre comercio, se cierran para adentro porque se dieron cuenta que China, ellos se lo iban a comer crudo, China se los comió crudo a ellos, abandonan el tratado TPP, el Transpacífico, y China le devuelve con el tratado de RCEP, que es el mayor tratado económico de la historia de la humanidad, y le copa el Pacífico. O sea, imagínense la época que nos toca vivir. Si a nuestros abuelos les hubieran visto este mundo, realmente tendrían motivos como para decir, mirá, che, algo de lo que hicimos funcionó, ¿no? Porque me parece que hay cosas que son inauditas. Ahora, en el terreno simbólico, en el terreno, digamos, de esos misiles estratégicos que son Hollywood, Netflix, etc., estamos en pañales, camarada. Estamos en pañales, y lo peor de todo es que no vemos la necesidad de reflexionar acerca del acúmulo memético, fílmico, musical que tenemos que construir para afrontar el imperialismo y darlo vuelta, ¿no? Porque ellos tienen los misiles estratégicos. Una película de Hollywood rompe más cabezas que todos nuestros volantes, ¿sí? Nuestra octavilla. Disculpen si me extendí, pero... No, está perfecto, maestro, está perfecto. Yo no sé si de que pronto Kelvin una breve intervencioncita para ir concluyendo, y ya con esto damos cierre a nuestro conversatorio. Yo hago las palabras de cierre, pero Kelvin. Bueno, pues yo te iba a preguntar sobre Latinoamérica y el conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Tú cómo lo ves? Pero creo que lo abordaste. Entonces, en ese orden de ideas me quitaste la pregunta respondiendo antes de que te lo preguntara. Muchísimas gracias, maestro Sergio. Entonces ya no nos quedó, a mí me quedó claro y por supuesto lo que tú estás diciendo se plantea desde la materialidad y se puede analizar desde los intereses de clase y desde la clase popular de la región, por supuesto. Muchísimas gracias, maestro Sergio. Brevísimo para el público que puede estar escuchando, simplemente reseña histórica, o sea, revolución de color en Ucrania, va McCain, el senador ultraderechista de Estados Unidos, se planta en el Euromaidán de Kiev. De repente surgen grupos armados con una alta especialización para sacar al gobierno prorruso de aquel momento. Queremos entrar a la zona euro. Primero viene el fascista Poroshenko. Empiezan a bombardear el Donbass, Lugansk y Donetsk, a sus propios compatriotas, matan a 15.000, y quienes estábamos siguiendo el conflicto decíamos, ¿por qué Rusia no hace nada? Cuando están haciendo una masacre. Cuando hablan de incorporar más armas de la OTAN, Rusia dice, bueno, empieza la operación especial, pero evidentemente, Poroshenko mismo lo dijo ahora, nosotros no tenemos ninguna intención de cumplir los tratados de Minsk, era provocar y provocar. Zelensky tiene millones de dólares en cuevas fiscales para mandar al matadero a su propio pueblo. Yo creo que también nos habla de la tristeza y el dolor que significa
la caída de la Unión Soviética. Ucrania en la época de la Unión Soviética era la quinta economía de Europa. ¿Sí? Yo les sugiero, si en algún momento quieren, hablan con José Antonio Ejido, que les cuente toda la investigación que está haciendo del proceso de contrarrevolución que hubo adentro del PECUS para llegar a lo que fue la perestroika, ¿sí? Y yo le puedo hablar en todo caso de algunas patas que hubieron acá en Latinoamérica. Pero simplemente para que los camaradas sepan, totalmente a favor de Rusia. Cada vez que Rusia avanza, yo aplaudo así. Y cada vez que Ucrania avanza, avanza la OTAN, ¿no? Simplemente, Kelvin, para... Ahí está. Yo a mi hijo le regalé una que dice CCCP. Hijos de la madre patria Unión Soviética. Ahí está. Claro que sí. Bueno, maestro, y para todos nuestros para toda nuestra audiencia, ha sido un gusto, maestro. Ahorita que usted hablaba del tema de la guerra psicológica, que por supuesto esta es su casa. Hablamos desde la virtualidad y la tecnología, hay que aprovecharla. Esta es su casa, este es su espacio. Cuando necesite, bienvenido siempre, camarada maestro. Lo que concluimos entonces de este programa del día de hoy es que en este viraje hay esperanzas, también hay posibilidades de retroceso, y entonces ante esa guerra psicológica recordé un clásico ya que se produce antes del golpe de estado en Chile, que se llama Para leer el Pato Donald, y es un texto clásico que nos permite entender toda este juego político en el cual se desenvuelven todos los intereses a través del bombardeo cultural. Y ante las películas de Marvel y ante las películas de todos estos superhéroes que suponen una visión del gringo como salvador del mundo, pues también hay que hacer un ejercicio de contrarrestar. Pero a eso nos dedicamos, esa es nuestra labor. Maestro, camarada Sergio, muchísimas gracias por su tiempo en este espacio y ha sido un gusto estar con usted en Montaña de Letras. Un abrazo para todos y nos estamos viendo. Aquí acaba la transmisión. Chao, chao.